Mirá vos esta pregunta, ¿a dónde nos lleva Milei? Bueno, un intento de respuesta o una respuesta va a dar Lilita Carrió en un curso de filosofía política donde se va a indagar qué es lo que cree y qué es lo que piensa el presidente. Lilita Carrió, líder de la coalición cívica ARI. ¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo andás? Jorge. Bien, muy bien. Mañana empieza el curso, así que hay que inscribirse, son los últimos lugares. Es por Zoom y empieza a las 8 de la noche. A mí me pareció muy importante, Jorge. Me alegra que estés bien, además. Gracias. Me pareció muy importante saber lo que lee alguien, ¿no? Así como lo que leía Macron. Porque él, todos los análisis que yo hice de él, me dan cuenta de que él tiene pensamientos y creencias profundas que no coinciden con ni siquiera las posiciones más liberales que nosotros conocemos, y menos con un liberalismo de izquierda. Entonces, por ejemplo, esto se ve claro en lo que dijo Venegas Lynch. Él piensa lo mismo. Cuando el libro en que él se funda, que es Espíritu de la Libertad de Roswell, que es un filósofo político americano, que es su guía, dicen, bueno, los chicos no tienen por qué ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué dice Roswell, por ejemplo? ¿Qué es lo que piensa Milei? ¿Te acordás que antes hablaba de los vales para ir a la escuela o no? Ellos piensan que primero los padres no tenemos patria potestad. Hola. Ah, se cortó. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación. Mientras tanto te voy contando, esto de Lilita se llama Las lecturas de Milei y por qué es enemigo del Estado. Es un curso virtual de filosofía política, realidad y perspectivas de la Argentina bajo el pensamiento mileísta. De nuevo. Ya está de nuevo. ¿Estás ahí, Lilita? Sí, estoy escuchando todo. Se había cortado, sí, contanos. Sí, no, y básicamente, por ejemplo, en este tema poníamos como ejemplo el tema de Venegas Lynch, que dice, bueno, el chico no está obligado a ir a la escuela y el padre no tiene por qué mandarlo y puede quedarse a trabajar. Porque esta es la concepción de estos ultraliberales de anarcocapitalistas. Ellos creen que el Estado no puede hacer obligatoria la escuela primaria, que el Estado no tiene por qué garantizar la escuela, que uno puede trabajar desde chico, es más, uno se puede ir de la casa desde chico, porque uno es su cuerpo. A ver, es como una concepción, después lo voy a explicar bien yo en el curso, es una concepción que toma algunas cosas del tomismo, dice que tenemos derechos naturales que surgen de la razón, pero que extiende ese derecho de propiedad al derecho de difamar, al derecho de calumniar, y finalmente no cree en la propiedad, en la regulación del Estado, de ningún Estado. Y a eso vamos. Lo que pasa es que el paso previo a ningún Estado pasa por una iniciativa privada enorme, lo cual supone que se apoderen, supongamos, podría ser un nuevo saqueo de toda la explotación del litio, explotación del cobre, grande concentración económica. No están en contra de los monopolios. Entonces, lo que digo es, ¿estaremos frente a un nuevo saqueo? ¿Saben todos los valores? Por ejemplo, gente muy cristiana que hoy está en el gobierno, ¿sabe los principios en que él cree, los valores en que él cree? Es fascinante la lectura de Roswell, es más, es mucho más liberal que el propio Robert Nozick, que yo lo estudié y lo daba en la universidad, en Estado, Anarquía y Utopía. Entonces él es un enemigo del Estado, no quiere que se preste salud. Tomemos el caso del dengue. El ministro de Salud no hizo nada, porque no llamó a los otros, no previno. Recién ahora se dieron cuenta que en realidad las facultades, por ejemplo, de educación o de salud, son concurrentes. Entonces siempre hubo consejo de ministros, se reunían con los ministros de provincia. No es que no es una facultad de la nación, es que son concurrentes de nación
y de provincia. Lo mismo, entonces, en todos los niveles lo que vamos es no solo a un ajuste del Estado en el que yo creo que este es un Estado sobredimensionado, sino que vamos a una desaparición de algunos roles del Estado. Incluso en las consecuencias prácticas se habla de calles privadas no públicas, de seguridad privada y no pública, y en consecuencia, como ningún país salvo en Islandia, en la Edad Media, se hablaba de esto, en el fondo él está buscando una mayoría dentro de 2 años para poder ir hacia esa idea, porque la utopía de él es esa es la utopía. Es un materialismo puro y duro basado en la noción de dinero, sin ningún ideal y basado sobre todo en un individuo solo, lo que rompe toda la estructura antropológica del hombre, ¿no? Porque lo que decía Aristóteles es que somos con el otro, por eso dice un animal político por naturaleza. No, en la concepción de Roswell y de él, se es un hombre solo. El hombre está solo y tiene un derecho extensísimo. Entonces esto lleva obviamente en su política concreta, por ejemplo, la política de hoy en la Argentina está diseñada para destruir la clase media argentina. Es un ataque, yo te diría casi de una bomba atómica sobre la clase media, porque se liberaron, sigue el cepo cambiario, pero se liberaron todos los precios. Lo que no se liberaron, los que no se adecuaron son salarios, son jubilaciones, pero se liberaron medicamentos, prepa. Entonces, la verdad es que es un ataque furibundo que tiene como objetivo la desaparición de las clases medias, bueno, porque este es el juego del mercado, punto. Por eso yo hablaba siempre de darwinismo social. Yo creo que hay unas medidas que son buenas, que además él es muy buen actor y entretiene bien a la gente. Dice, ahora podemos pagar con tarjeta, después se pelea con alguien. Él es un gran actor, pero en el fondo lo que está sucediendo en la Argentina y lo que va a suceder con sus clases medias, yo estoy haciendo un chequeo, por ejemplo, restaurantes que repartían, restaurante de 15 años, ¿no? Que repartían entre sus socios 60 millones, hubo 2 millones por mes, que quiero decir que si esas personas pueden sostener personal, el resto no, porque las facturas de luz que llegan, las facturas de gas que van a llegar, entonces vos ves cierre de negocios. Ahora el que se cae no comienza de nuevo, no hay un punto en B, hay una U más vale muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento, no hay un modelo para las pymes, es un pymecidio, porque te están subiendo todos los costos, te están subiendo los sueldos, pero tenés una retracción económica, una recesión brutal. Y por el otro lado tienen un problema fiscal mayúsculo. Fíjate vos que hoy se sacan el impuesto país y el impuesto a las importaciones, se les cae la recaudación al piso. ¿Y el año que viene qué va a pasar? Que los del campo están esperanzados de que le eliminen retenciones. Yo me río. Si el año que viene nadie va a tener ganancias, se va a caer el impuesto a las ganancias, se cae el IVA. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer un ajuste fiscal. Esto suponía una recaudación que sostuviera, aunque sea aún en medio del ajuste al Estado. Pero es que la recaudación no sostiene a este gobierno, ni sostiene las provincias. Y no se puede aumentar más impuestos, porque la gente no puede pagar nada. Entonces estamos en una situación difícil, creo que por eso ellos invierten el discurso. Toto Caputo dice, ahora me enfrento con las prepagas. Señor, enfréntese con los laboratorios, que crecieron 3.200 y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y nosotros lo denunciamos con Hernán Reyes, pero a su vez los laboratorios se fueron a las nubes. La verdad es que los medicamentos son imposibles. Yo que la semana pasada dije, bueno, me pasé de una prepaga muy importante, como tengo también PAMI, me fui a comprar los medicamentos con PAMI, me bajaron, pero ahora me subieron. ¿Qué quiero decir?
para un jubilado, no estoy hablando de 205, para un jubilado como uno que tiene 700.000 pesos, que tiene que tener 3 o 4 trabajos distintos y no sabe cómo abro el estudio, todo, para poder solventar el mantenimiento nada más que de una casa, no para otra cosa, él es imposible. Entonces yo pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias, y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque. Y además vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante De la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes. Miren, yo voy recorriendo, tengo todos mis militantes recorriendo, para los negocios de barrio, está claro, para las empresas. Estoy viendo la caída de las ventas, cómo se sostienen los empleos, pero ¿cómo vamos a crear empleo formal? Si lo que vamos a tener es, la gente va a vender en negro, no va a pagar impuestos, va a vender en negro y va a contratar en negro, porque no puede. Porque ustedes ven que la clase media, por ejemplo, empieza a dejar de dar propina, empieza a dejar que le corten el pasto, empieza a dejar de hacerse las manos. Estoy hablando parecen tonterías, pero es la vida cotidiana. Y como yo dije, hay miles de trabajadores, millones de trabajadores autónomos que viven de todos esos servicios. Esos se están cayendo. Y esa gente no tiene plata en el colchón. Yo creo que nadie, yo por lo menos no tengo plata en el colchón, digamos, ¿no? Tenemos que trabajar y trabajar y trabajar hasta el día que nos muramos, no importa. Pero hay gente que no puede trabajar, o hay gente que no va a conseguir trabajo. Te estoy hablando de trabajos calificados. Sí, sí. Te estoy trabajando de gente que ha trabajado, por ejemplo, en Mercado Libre, es decir, en las nuevas tecnologías, en todo. Y en realidad la inversión no aparece porque este gobierno no le da credibilidad. Para que un Fondo Monetario Internacional te dice ocúpese de los vulnerables, es que estamos en la cabeza. Esa es mi visión. Yo sé que hay mucha gente que se enoja, dice esto es la culpa. A mí no me importa de quién es la culpa. Yo digo, el ajuste, la eliminación del déficit fiscal debe ser una política de Estado, estoy de acuerdo. ¿Cómo la hacemos? Tenemos que ver que sea de la mejor forma posible para que una sociedad pueda seguir siendo viable y una identidad política nacional basada en sus clases medias sea viable. Porque podés no tener déficit fiscal, pero entregarle el país a las grandes corporaciones internacionales y nacionales. Y en consecuencia, ¿para qué sirve el ajuste? Para concentrar el dinero y el poder y la corporación. Esto es lo que puede llegar a pasar. Ojalá que no pase. Yo sé que hay mucha gente que dice tenemos que acompañar, sí, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza. Jessica. ¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo estás? Jessica Bossi soy. Te quería preguntar, hola, porque efectivamente la clase media está siendo afectada, la situación económica y social es malísima. Ahora uno ve que sigue teniendo apoyo Milei y él está totalmente convencido de que la gente que lo votó no lo hizo solo por hartazgo frente a otros políticos, sino también porque hay un cambio de época y conocen, no sé si leyeron Rothbard, creo que no, pero sí lo que expone o su sistema de ideas. ¿Vos crees que hay un cambio de época, de era, de sistema de valores y eso explica que la clase media soporte como está por ahora soportando lo que Milei dice y festeja, él dice, es el mayor ajuste de la humanidad? El mayor ajuste de la humanidad, exactamente. Mira, yo creo que hay que distinguirlo más en factores etarios, ¿no? La clase media mayor a 40 años, por ejemplo, tiene una determinada visión porque tuvo parte del sistema analógico, ¿se entiende? Es decir, conoció historia, conoció cultura, conoció escritura. Entonces, en esa etapa, en general, la sociedad no factura por una cosa. No factura en 3 meses. Esta es la experiencia que yo tengo. Perdón, estoy con una bronquitis total. Pero fumo. Bueno, conocemos el tema. De ese espacio.
Entonces, esa sociedad va facturando. Lo que yo vi a lo largo de 30 años de política es que va facturando, no te quita el respaldo ya, sino que va facturando. Y un día te cobra toda la factura entera. La vi con los Kirchner, la vi con De la Rúa. Tampoco la legitimidad de él es la legitimidad, por ejemplo, de la Rúa en la primera parte tenía 70% de imagen pública, lograba unir. Kirchner en los primeros 4 o 5 meses tenía 80% de legitimidad, lograba unir. Acá todavía estamos en una sociedad partida. Ahora, hay otra generación que realmente, yo creo que hay la verdadera guerra que se está dando en el mundo es tecnológica. Entonces, mientras, por ejemplo, TikTok dentro de China enseña ingeniería cultura, etcétera, en el resto del mundo TikTok funciona como una especie por la velocidad, ¿no? Por la velocidad, en una incapacidad de pensar. Entonces vos en una cultura que pierde su memoria, es decir, que pierde su cultura en una sociedad, puede ser que hoy se enamoren de Milei y mañana de otro, porque en realidad no tenés emociones, no tenés cerebro. Así que eso yo no lo puedo evaluar ahora, se están evaluando ya, porque está en juego la democracia versus las dictaduras. Me parece que eso yo no lo puedo evaluar porque no formo parte de esa generación. Y puede, en realidad todo el mundo está yendo de un banquinazo a otro en las democracias, es decir, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Las sociedades en el mundo están muy confundidas, Europa está muy débil, el panorama mundial es de enorme confusión, y esta confusión también llega a las ideas en la Argentina porque no tenemos la educación que teníamos con aquella escuela pública que nosotros conocimos. Yo veo mucha gente muy buena, muy amorosa, pero que en materia de cultura, Pérez Reverte me encanta, yo estoy enamorada de Pérez Reverte. Entonces dice, hay una pandemia de estupidez, dije, ay, por fin alguien, porque a mí me parece que hay una pandemia de estupidez en el mundo, es decir, donde no hay recuerdo, no hay memoria, todo es emocional y los algoritmos sirven a esto, Así que esto puede terminar en irracionalidad. Yo no di por descartado nunca que ganara este chico. Creo que en algunas cosas él tiene obsesiones que son buenas, por ejemplo la de no tener déficit fiscal. Ahora, si vos lo que querés es no tener déficit fiscal, licuándole los salarios a todo el mundo, bajando los salarios de todo el mundo y subiendo los precios de todos los grandes empresarios y cerrando la economía al mismo tiempo, porque no habilitan las importaciones. Bueno, si vamos a ser libres, hablamos todo. Porque no puede ser que algunos no seamos libres y el resto sea libre. Entonces, me parece que hay inconsistencias enormes y también es cierto que la gente no quiere escuchar la verdad, pero nunca la quiso. Cuando yo decía el kirchnerismo roba, era octubre del 2003 y la gente me retaba en la calle. Y hoy también, no me retan a mí ya, me dicen Lilita, no hables, por favor, viste que no quieren que hable yo, porque entonces les genera problema de conciencia. Pero bueno, ¿entendés o no? Porque te quieren, pero al mismo tiempo no quieres que hable, como yo lo criticaba en alguna cosa a Macri y me dice, Lilita, por favor no hables mal de Macri. Es como una cuestión infantil, si somos amiguitos, ¿no? Entonces me parece que son infantiles los liderazgos, que es infantil, lleno de miedos, y si vuelve Cristina y si no vuelve Cristina. En realidad cuando todo se apacigüe, uno tiene que tener una calma atenta, estar tranquilo, pero ir señalando estas cosas, porque en definitiva, si no hay clase media, no hay clase pobre, hay indigencia. Lo que hay que entender es que las clases pobres en la Argentina tienen su modo de ascenso social y su ocupación en la productividad de las clases medias, no de las grandes empresas. Entonces, la sustitución definitiva de las clases medias lleva a la indigencia a los pobres y a los autónomos y a los emprendedores. Cecilia. Y esta es la situación. Ojalá Lilita, que salgamos, pero la verdad que esto es lo que yo veo. Lilita, Cecilia Bufflet te saluda. Ya que
hablabas de los liderazgos, te quería llevar a ese plano. Hay pocas voces dentro de los liderazgos políticos críticas con Milei. De hecho, buena parte del espacio de Juntos por el Cambio que vos integraste hasta hace poco, hoy tiene la mayor parte de los apoyos. Sí, ya sé. Pero ¿cómo ves a el resto de los integrantes de ese espacio que transitan hoy entre apoyar y rechazar algunas conductas de Milei? A ver, vamos a ser claros. Cuando se cae de la Rúa, ¿se acuerdan? Y vamos a una elección en el 2013, etcétera, yo sacó el 15% de los votos. Después López Murphy, que es el que sacó 16 o 17, se va de la política porque se va, no se incorpora. Yo quedo como diputada, somos la única oposición al kirchnerismo. El radicalismo no lo era. Es más, el radicalismo se va con el kirchnerismo en su mayor parte a través de Cornejo y Cobos. Así que yo me acostumbré a ser opositora, casi única, nosotros, la coalición cívica o Alari, al kirchnerismo. Después en el 2011 pasó lo mismo. ¿Qué quiero decir? A mí me pasó muchas veces de tenernos que quedar solos. Creo que somos la única fuerza preparada a lo largo del tiempo para soportar la adversidad de la opinión pública, para defender nuestros principios. Y después al otro año te dicen, Lilita tenía razón. Claro, el problema es que ya es tarde. Pero bueno, este ha sido el sino de mi vida, digo, tener razón, decir la verdad cuando nadie la decía, y el resto hay un oportunismo político enorme, porque todo el mundo está pensando, yo lo escucho hablar y digo, están pensando en la campaña del año que viene, a ver cómo se adhieren, cómo se van a la Libertad Avanza, porque está alta en las encuestas. El político común se corre del lugar. Ahora, algunos no nos corremos nunca. Capaz que por eso también perdemos el liderazgo. En un momento somos líderes muy fuertes y en otro momento desaparecemos. Ahora, puede desaparecer el liderazgo, pero no desaparece mi voz, porque yo soy una ciudadana como cualquiera, así que aunque no les guste, yo los quiero igual, ¿no? Porque como digo con el campo, al campo no le van a cerrar, por eso le tuvieron que bajar el precio de los insumos. Ellos estaban chochos, porque mira, yo los conozco y los quiero a los del campo, pero son tan duros de cabeza que no te puedo decir, obcecados y duros. Pero no te digo, yo los quiero a todos, que son machistas, obcecados, qué sé yo. Entonces ellos creían ya que con este salto iban a tener, ahora tienen problemas con el maíz, el trigo, tienen problemas, los chacareros no les cierran los números. En cambio, nosotros le habíamos propuesto un proyecto donde lo que te sacan de retenciones, en vez de, vos te van a sacar, pero te van a dar un bono en dólares a cambio, suponte a 5 años. Entonces esto permitía que vos, en vez de pagar un impuesto que es absolutamente distorsivo e inconstitucional, pudieras tener un mercado alternativo para hacer industrias, para asociarte a inversores. No, eso no queda. Porque Milei les había prometido la eliminación de retenciones. Yo le dije, se pueden bajar, pero en los primeros años no se pueden eliminar. Entonces vamos a hacer como un préstamo forzoso para que ustedes mantengan ese capital, no lo pierdan. No, porque Milei nos lleva el dólar, porque Milei nos saca las retenciones. Y bueno, y cuando vos no podés razonar, es imposible. Entonces, yo contra la ilusión uno no puede razonar. No puede razonar, porque en la ilusión, cuando uno está enamorado, hay que dejar follar a la gente. ¿Viste? Como los españoles dicen, ¿vieron? Dicen, sí. Esto es un follo, bueno, están follando, están fascinados, hay que dejarlo follar. La gente tiene derecho a follar. Está a tener una ilusión. Ahora, de ilusión en ilusión, la Argentina está en la decadencia brutal. Yo más creo en la esperanza y en el sostenimiento y perseverancia de los principios. Y bueno, y si un día no le servimos más a esta nación, no le servimos, pero nosotros vamos a morir con nuestros principios. Yo no quisiera que sea o juremos con gloria a morir. A mí me gustaría que sea o juremos con gloria a vivir, ¿está claro? Yo no quiero que se elimine la clase media, pero si no se avivan, estamos perdidos. Lilita, le recuerdo a la gente cómo es este tema
Sí, hay que inscribirse en el Instituto Ana Arendt. Son 3 clases sobre todos los contratos. Esto es miércoles 10. Miércoles 10, el otro 17 miércoles y el otro miércoles. Y 24 a las 7 de la tarde. Sí. Es una actividad arancelada. La modalidad es virtual vía Zoom. Estás vos dándolo. Los cupos son limitados y hay que inscribirse en www.institutoarendt.org.ar. Bueno, y te cuento una última cosa y con esto me despido. Hace exactamente 20 años, en mayo, te invité a la inauguración del Instituto Ana Arendt. Ah, mirá. Y hablamos en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿te acordás? Me acuerdo, ahora que me decís, me acuerdo perfecto. Así que si estás bárbaro, vas a tener que estar en los 20 años del aniversario. Obvio. ¿Verdad? Fue bárbaro. Bueno. Y si no la voy a convencer a Lilita, no te preocupes. Bueno, un beso grande, Lilita. Chao. Chao. Lilita Carrió, señores, líder de la coalición cívica ARI. Son las 11:06.